Vamos a orar en esta noche para iniciar. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Esta semana ha sido una semana donde es la decisión de servirte. Sin embargo, en este momento, en esta noche, esperamos que tu Santo Espíritu lo vuelva a tocar. Y que esa persona pueda decidir servirte a ti y dejar al mundo. No sé quién es, no sé qué pasa con esa persona, no sé cuáles son sus situaciones, pero tu palabra dice que tú tienes poder para ayudarnos a comenzar de nuevo. Así que en tus manos nos colocamos. Que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu pueda ser exaltado y glorificado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Henry Ward Beecher era un elocuente predicador que se había destacado por promover un evangelio práctico, algo que se practica. Y este evangelio que él promovía estaba centrado en el amor y en que la persona tan elocuente que él dijo una frase con la cual yo quiero iniciar este tema. Henry Beecher dijo: el bautismo es el primer paso en la escalera hacia el reino de los cielos. En ese mismo tenor, la Biblia presenta que el bautismo es algo esencial para usted y yo poder llegar al cielo. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16: el que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, será salvo, mas el que no creyere, el que no se bautice, si usted no cree, usted no se bautiza. Por lo tanto, si usted no cree, no va al cielo, dice la Biblia, que será condenado. De manera inicial, la Biblia dice que el bautismo, escuche bien, la Biblia dice que el bautismo es un punto importante y esencial para la salvación del ser humano. La Biblia dice que hay algunas cosas que hay que tener pendientes a la hora de hablar del bautismo, y a mí me gustaría hablar o tocar algunos puntos de manera breve y puntual en esta noche sobre lo que es el bautismo. Amén. Entonces, si usted trajo su Biblia, la tiene en el teléfono, vaya por favor conmigo al Evangelio de Mateo y vaya directamente al último capítulo, el capítulo 28. Y vamos a leer del verso 18 hasta el verso 30 y vamos a tratar de entender un poquito lo que realmente significa el bautismo. Lo primero que yo quiero demostrarle a ustedes en esta noche es que el bautismo es un mandato de Jesús. La iglesia no bautiza porque quiere o porque le gusta, sino porque Dios mandó a bautizar a la gente. Dice el libro de Mateo capítulo 28, 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuche bien: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Biblia. Por tanto, entendiendo esto, podríamos decir que no nos bautizamos porque sí y ya, sino porque Jesús mandó a que bautizaran. Entonces, Jesús mandó a que la iglesia pudiese bautizar como un símbolo de aceptación de su venida, de su muerte y de todo lo que hizo en favor de nosotros. La segunda cosa que yo quisiera decirles en esta noche es que Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Hay gente que dice que Jesús no se tenía que bautizar porque Él era el Hijo de Dios.
Y como él era hijo de Dios, entonces no había razón para que él se bautizara. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, de modo que pudiésemos comprender, aprender a hacer lo mismo que él hizo. Dice el libro de Mateo capítulo 3, y desde el verso 13 al 17 presenta la historia de cómo Jesús se bautiza. Dice la Biblia, Jesús vino de Galilea a Juan. ¿Dónde estaba Juan? En el Jordán, dice la Biblia. ¿Qué es el Jordán? ¿Alguien sabe? Un río. Me da curiosidad de que Jesús haya tenido que venir a un río a bautizarse. Vamos a llegar a ese punto. Y dice la Biblia que Jesús llegó al río, entró en el río y ahí estaba Juan. Y cuando Juan ve esto, reconoció de una vez a Jesús y dijo: pero yo necesito ser bautizado por ti y tú tienes que venir a mí para que yo te bautice. ¿Cómo es eso? Y Jesús le dijo algo. Jesús le dijo: deja ahora que lo haga, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice la Biblia que Juan le dejó y Jesús entonces, si bajó, se tuvo que sumergir. Miren esto. La Biblia dice que cuando él subió del agua, el cielo se abrió y entonces el Espíritu de Dios vino en forma de ¿qué? De paloma, y se posó en sus ojos. Y allí entonces se escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que Jesús llegó desde Galilea hacia el Jordán y allí estaba Juan. Vio a Juan, se acercó a Juan. Juan le dijo: no puedo, porque yo soy humano, soy pecador. Pero Jesús le dijo: tú me vas a bautizar, porque así es que tiene que ser, así está establecido. La Biblia dice en el libro de Isaías: preparad la senda, voz que clama en el desierto. No sé si ustedes saben, la voz que clama en el desierto era Juan el Bautista, que iba preparando el camino para cuando Jesús llegara, entonces pudiese encontrar el camino listo. Y entonces Jesús le dice: tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Tienes que ser tú y ahora, para que se pueda cumplir todo como Dios lo ha establecido desde antes. Y la Biblia dice entonces que Juan bautizó a Jesús, y Jesús lo hizo quizás no porque lo necesitaba, porque era hijo de Dios, pero sí para darnos ejemplo. Y ahí viene la pregunta: si Jesús era hijo de Dios y se bautizó, ¿por qué yo, que soy pecador, no puedo bautizarme? Eso es para reflexionar. La tercera cosa que quiero decirles en esta noche es que el bautismo significa morir al pecado y vivir para Cristo. El bautismo significa morir al mundo y vivir para Cristo. Cuando usted y yo nos bautizamos, dice la Biblia que nosotros nos sepultamos. Escuche bien esto. Nosotros nos sepultamos. Es decir, el bautismo debe ser por inmersión. ¿Sabe lo que es inmersión? Cuando hablamos de inmersión, estamos hablando de que la persona tiene que ser, como dice el texto, sepultado, sumergido, entrado completamente al agua y luego subirlo para que pueda volver a resucitar, porque simboliza la muerte de Cristo. Así como Cristo fue sepultado y al tercer día se levantó, asimismo usted es sepultado, y cuando usted se levanta, usted nace de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el bautismo, ese es el significado, el simbolismo. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, escuchen bien ese texto, mire qué interesante, del verso 1 hasta el 4. El apóstol hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
Hemos sido bautizados en su muerte. O sea que cuando usted entra al bautismo y a usted se le sumerge, usted se murió. Pero ¿cómo así que se murió? Lo que pasa es que no usted que se muere, es el viejo hombre, dice el apóstol. Y la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y dice así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Alabados el nombre de Dios. Aquí es donde yo digo, si antes a mí me gustaba vivir parrandeando, ya ahora no lo hago, porque yo tengo una nueva vida. Si antes me gustaba vivir una vida siempre tomando alcohol, ya yo no lo hago, porque ahora yo vivo de nuevo para Cristo Jesús. Si antes a mí me gustaba fumar, si antes me gustaba la prostitución, si antes me gustaba la promiscuidad sexual, ya yo no lo hago, porque ahora yo vivo nuevo para Cristo. Soy una nueva persona, tengo una nueva vida, alabado sea el nombre de Dios. Tremendo. Cuando tú te bautizas, la Biblia dice que Dios cambia tus ropas. Escuche bien. Dios cambia tus ropas. Gálatas capítulo 3 verso 27. Mire lo que dice. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si tuvieran nuevas ropas. Alabado sea el nombre de Dios. Si antes usted tenía la ropa del alcohol, ya Dios se la quita. Ahora usted tiene nueva ropa. Dios lo viste con vestiduras nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Dios le perdona sus pecados. Tremendo. Qué interesante. La cuarta cosa que les quiero decir en esta noche, y va a ser la última cosa para hacer el llamado, es que para llegar al cielo, la Biblia dice que usted tiene que bautizarse. El bautismo es indispensable, imprescindible para que la gente pueda llegar al cielo. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, hay una historia allí que me gustaría tocar con ustedes. Juan capítulo 3, verso 1 al 5 presenta la historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro, un experto, una persona elocuente, alguien que sabía la ley, alguien que conocía bien los parámetros, conocía la escritura, como le decían. Era un maestro de renombre. Y la Biblia dice que Nicodemo se acercó a Jesús. Y Nicodemo se acercó a Jesús de noche, dice la Biblia. Y dice la Biblia que este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí. Rabí es una palabra que significa maestro. Y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, escuche bien, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Le dijo Nicodemo a Jesús, si Dios no está contigo, tú no pudieras hacer lo que tú estás haciendo. Refiriéndose a que Jesús sanaba gente, a que Jesús perdonaba pecados, a que Jesús resucitaba muertos, y a eso se está refiriendo. Y Jesús le dijo algo interesante. Mira lo que le dijo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si hay alguien que quiere servirme y no hace público esto, lamentablemente no va a entrar al cielo. Si hay alguien que quiere servirme, que quiere serme fiel y no quiere bautizarse, nacer de nuevo, no puede entrar. Inclusive, escuche bien, el pueblo de Israel
La inspiración dice que Dios los bautizó a todos, porque ellos entraron por el medio del Jordán donde había agua, y Dios los bautizó a todos. Miren qué interesante. Y Jesús le dice a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no entras a ese tanque, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no te sumerges en el agua, no puedes verlo. Si no mueres al pecado para resucitar a Cristo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y entonces la Biblia dice que Nicodemo no entendía, porque él está diciendo nacer de nuevo, pero yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a nacer otra vez? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre para nacer otra vez? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice que Nicodemo aún así estaba dudando, pero lo que él no sabía era que Jesús le estaba hablando del bautismo, le estaba hablando de que debe de sumergirse en el agua, y él entendió mal, pero Jesús le dijo otra vez: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no se sumerge en el agua y el que no se arrepiente de sus pecados no puede entrar en el reino de los cielos. Como siempre yo te he dicho, durante toda esta semana, yo no sé quién tú eres. No sé cuál es tu situación, no sé qué te pasa, no sé qué tan cerca tú puedes estar de hacer esto. Pero la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que entrar y sumergirte en esa agua para nacer y tener una nueva vida. Y seguramente tú te estás preguntando ahora mismo: ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque no estoy dispuesto, o porque soy muy pecador, o porque hago algo malo. Déjame decirte que no importa. Si tú estás dispuesto, Dios se dispone a salvar tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando le preguntaron a Jesús, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque tú nos has dicho que no vamos a ser salvos. Tú nos has dicho que estamos mal. Tú nos has dicho que estamos pecando. Tú nos has dicho que estamos mal con Dios. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Escuchen bien. Arrepiéntanse, cambien su vida. Den el pecado, pero le digo algo más: bautícese cada uno, bautícese para que Dios lo perdone y recibirán el don del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Yo no sé qué tan dispuesto tú estás, no sé quién tú eres, no te conozco. Lo que yo sí sé es que tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que morir al pecado y vivir para Cristo. Tú tienes que morir para el mundo y vivir para Cristo. Tú tienes que morir para las cosas vanas que están allá afuera y vivir para Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y si tú crees en Dios, si tú crees en la Biblia, entonces tú tienes que hacer lo que dice la Biblia. El llamado para esta noche es simple. Yo no soy un pastor que está atacando, le decía a alguien ahorita. Yo simplemente doy el mensaje y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. Pero uno trata de insistir, porque muchas veces la gente no entiende que con Cristo puede ganar más.
La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, el texto se leyó ahorita. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, entonces va a ser condenado. Yo quiero saber si aquí hay alguien en esta noche que no ha sido bautizado bíblicamente, como está aquí en la Biblia, sumergido en el agua, sumergido por inmersión, como Jesús se bautizó. Si hay alguien que está aquí que no lo ha hecho, quisiera preguntar si hay alguien que está dispuesto a entregarle su vida a Dios. Te repito, yo no sé quién tú eres. He venido aquí una semana completa. He visitado a algunos. Tenemos 2 bautismos para la gloria de Dios. Para posiblemente este viernes, 2 niñas van a entrar al tanque del bautismo. Sin embargo, te estoy hablando a ti en esta noche. Tú que tienes situaciones, tú que tienes problemas, tú que dices que haces lo que la Biblia dice, a ti te estoy hablando que no has tomado tu decisión. Si tú quieres en esta noche entregarle tu vida a Dios a través del bautismo, yo te invito a que tú te pongas de pie donde sea que tú estés. El bautismo no es muerte, sino muerte para Cristo. Es decir, mueres para el mundo, pero vives para Cristo. El bautismo no es pérdida, el bautismo es ganancia. El bautismo no es para cobardes. El bautismo no es para personas miedosas. El bautismo es para gente valiente en el nombre de Jesús. ¿Quién será el que está dispuesto en esta noche a entregarse a Dios? ¿Quién será la persona que está dispuesta a decirle: Señor, soy pecador, soy pecadora, pero en el nombre de Jesús me levanto y te digo que sí, porque tú me lo estás pidiendo? En el nombre de Jesús me levanto, aunque no tengo fuerzas, aunque quizás no quiero, aunque sé que estoy en un error, aunque sé que me gusta la bebida, aunque sé que me gustan los vicios, aunque sé que me gusta el mundo, aún así me levanto y te digo: sí, Señor, porque tú eres el que me lo está pidiendo. Dile como Pedro: Señor, aunque estuve la noche pescando y no pesqué nada, porque tú me estás diciendo que lance la red, entonces yo la voy a lanzar, porque tengo fe. Asimismo, dile a Dios en esta noche: levántate en el nombre de Jesús. La Biblia es un libro maravilloso. Nadie lee la Biblia y queda igual. Todo el que lee la Biblia misma dice que tiene que cambiar. Y yo sé que tú has cambiado durante esta semana. Tú has aprendido, tú has crecido, tú has sentido que Dios, escucha bien, tú has sentido que Dios te ha tocado, pero no quieres tomar la decisión. No voy a insistir mucho, simplemente quiero decirte: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ¿qué va a pasar? Será condenado. Amada familia de Dios, ya esta semana está terminando. Sin embargo, Dios aún sigue aquí, y aunque quizás termina la campaña, Dios se sigue moviendo en todos los corazones. Y yo estoy seguro de que hay alguien aquí en esta noche que al final de la semana va a entrar en ese tanque de ese bautisterio, en el nombre de Jesús. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta noche y que podamos orar. Que podamos orar en esta noche para ir a nuestros hogares.
quiero decirte que si te sentiste tocado o tocada, pero tuviste miedo de levantarte, te puedes acercar a mí y con gusto yo te voy a orientar. A veces tomamos miedo por las decisiones que deberíamos tomar, pero si Dios te tocó, sentiste que Dios te habló, acércate a mí, que te vamos a ayudar. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque para siempre es tu misericordia. Tú siempre haces llamados, Dios. Tú siempre estás llamando al ser humano para que pueda ir y pueda entregarte la vida a ti. Tú siempre estás llamando, Dios, al ser humano para que deje el pecado, para que deje el mundo. Y muchas veces, Dios, nos negamos a poder seguirte a ti, nos negamos a poder darte nuestra vida. Pero en esta noche yo te pido, en el nombre de Jesús, que sea quien sea que necesite tomar esa decisión, que tú en este momento lo toques. Y que durante toda esta noche no la dejes tranquilo, no la dejes tranquila. Que durante toda esta noche tu Santo Espíritu le inquiete o lo inquiete para que mañana pueda tomar la decisión. Sabemos que somos pecadores, pero sin embargo, tu gracia y tu misericordia es para siempre. Así que en esta noche en tu mano queremos colocarnos, para que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén.